Espérame. Aleluya. Gloria al Señor. Maravilloso eres, Padre. Dios les bendiga en este maravilloso día. Les saluda la pastora Rachel Payán en este su programa Sublime Gracia. Bueno, hoy estamos agradecidos con el Señor porque Dios es fiel, porque para siempre es su fidelidad, porque Él es hermoso y Él es maravilloso, porque sabemos que aunque pasemos por luchas y pruebas, el Señor siempre permanece fiel. Aleluya. Por lo cual queremos darle la bienvenida a este su programa Sublime Gracia. Estamos gozosos de que usted pueda estar aquí juntamente con nosotras. Hoy tengo una invitada sumamente especial, una hermosa sierva de Dios, una amiga, compañera de milicia que desde que yo la conocí realmente vino a impactar mi vida. Y hoy estamos aquí con nuestra hermana pastora Juanita Berríos. Dios la bendiga, pastora. Amén, amén. Doy gracias al Señor por la bendición de poder compartir juntamente con usted esta programación, esperando que sea de bendición y pueda impactar la vida de muchas personas. Amén. Para mí es un gozo. Y desde que también yo la vi por primera vez y estuvimos juntos en ese cuarto de hotel, algo pasó bien lindo, machamos, nos combinamos. Amén. Gloria a Dios. Sí, Y la amistad ha sido íntegra, de todo corazón, una amistad pura. Amén. Y doy gracias a Dios por eso. Y pues gloria a Dios, amén. Gracias a Dios porque está aquí usted, pastora. Gracias por aceptar esta invitación. Hemos convivido, hemos comido, hemos tenido hoy un día muy especial. Hemos celebrado 4th of July. Sí, amén. Así es que gloria al Señor por ello. Gracias por estar en su casa. Amén. Que Dios, pues aquí estamos para servirle al Señor juntamente, amén, ¿verdad? Y traer una palabra de inspiración para su vida, una palabra que sabemos que le va a alentar, que le va a ayudar, porque hoy cuando atravesamos por diversas luchas y diversas pruebas, estamos viendo tantas cosas suceder en nuestro ambiente, y yo creo que no hay una persona que no haya atravesado por una adversidad. Y hoy queremos iniciar este nuevo tema, amén, que se llama cómo sobrellevar la adversidad. ¿Cómo sobrellevar la adversidad? Porque yo creo, pastora, que todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos pasamos por diversas situaciones y cada lucha y cada prueba nos lleva a un aprendizaje, tal vez, a un crecimiento. Amén. A veces nos lleva a hasta analizarnos a nosotros mismos, de vernos realmente quiénes somos, porque a veces las situaciones que atravesamos nos hacen analizarnos a nosotros mismos. Y hoy queremos hablar de esto, y para empezar yo quiero leer ahí la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. 1 de Pedro 1, 6 al 7. Te invitamos para que, si gustas acompañarnos a leer con tu propia Biblia, o también te invitamos para que compartas este programa, lo hagas share, hazlo like. Si tienes peticiones, queremos orar por ti, queremos conocer tus necesidades. Estamos orando por cada una de ellas, sabiendo y creyendo que servimos a un Dios de poder, que aún no ha cortado su brazo de poder para obrar a favor de sus hijos. Aleluya. Amén. Entonces estamos aquí para orar por ti, escucharte. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué situación estás pasando? La pastora Berríos ahorita está encargada de una línea de oración en la cual todos los días a las 5 de la mañana se levantan a orar un grupo de guerreras y interceder por necesidades. Queremos nosotros orar por ti sabiendo que Dios tiene la última palabra. Y la palabra del Señor nos dice ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Por lo cual, ¿verdad? Aquí podemos ver que nos está diciendo el Señor que vamos a atravesar por luchas y pruebas.
¿Por qué digo esto, pastora? Porque hay tanta gente que cuando atraviesa por diversas luchas, diversas pruebas, lo primero que hace o se aparta de Dios o reniega en contra de Dios, se queja por su situación y muchas veces escuchamos a personas decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí siempre me pasan estas cosas? Y no nos damos cuenta de que tal vez Dios quiere tratar con nuestras vidas y en nuestros corazones. Y es por eso que yo invité hoy a mi hermana Pastora Berríos, porque si alguien ha atravesado por diversas luchas, por diversas pruebas, ha sido ella. Y realmente que ella me inspira porque a pesar de todo lo vivido en su vida, ahorita hablábamos de un recorrido de su vida, desde que usted, cómo llegó aquí a los Estados Unidos, cómo atravesaron esas luchas, esas pruebas, cómo tuvieron que huir de su nación, de su patria, de su hogar, de su casa, de su familia. Abandonarlo todo. Abandonarlo todo para llegar a esta nación y verla hoy en día aquí parada, sentada junto a mí, pero parada en el espíritu, amén, fortalecida. Eso es algo que me inspira, porque hay tantas personas que atraviesan por tantas dificultades, pero a veces no siempre sabemos cómo sobrepasar estas pruebas. O cómo enfrentarlas. Y de eso queremos hablarte hoy. Y yo quisiera, pastora, que usted nos cuente lo que usted siente en su corazón. Lo que usted sienta ahí, que el Señor le ha puesto para hablarle a la audiencia, ¿verdad? Porque creo que es importante que usted exprese su corazón, porque muchas veces no conocemos a las personas hasta que platicamos realmente con ellos. Yo creo que todos tenemos una historia que contar, algo que decir de nuestras experiencias, de nuestras vivencias. Y yo creo que el pueblo de hoy más que nunca necesita escuchar vivencias reales, porque aunque somos pastores, atravesamos por luchas, por dificultades, hemos atravesado por muchas cosas aún en nuestra vida para llegar a la posición en la cual nos encontramos, pero muchas veces las personas no entienden esto hasta que realmente escuchan el corazón de siervos de Dios como nuestra hermana. Amén. Pastora. Amén, pues doy gracias al Señor, amén, nuevamente. Y quiero decirle que antes cuando enfrentamos muchas adversidades en nuestra vida, yo comencé a enfrentarlas desde cuando ya yo vine a ser mujer. ¿Usted me entiende? Amén. Antes pues como joven yo era muy feliz, tenía a mis padres, tenía mi casa, tenía mi familia, una joven universitaria con un futuro brillante por delante, con muchos sueños que cumplir, con deseos de llegar al África y a la India y ser misionera en el Congo, África. Ese era mi deseo. Wow. Así mismo es, porque en el colegio donde yo recibí mi educación, toda mi high school, tenía misiones en el Congo. Y yo anhelaba ser una monja misionera. Wow. ¿Usted se imagina? Hubiera alborotado todo el convento. Con el tiqui-tiqui que le da. Yo digo que sí, porque desde niña tengo ese tiquitiqui. Mi mamá siempre decía, esta niña siempre tiene un tiquitiqui arriba. Yo no sé a qué se refería, pero anyway, me quedé con el tiquitiqui. Entonces, cuando ya yo conocí, estando ya en la universidad, yo conozco al pastor, conozco a Enrique Berrío. Aleluya. O sea, nos conocimos y yo no sé ni cómo, no me pregunte cómo pasó, como el canto. No sé decirte cómo fue, solo sé qué pasó. Así es. ¿Me entiendes? Y cuando yo estaba casada con él, ya estaba embarazada, estábamos los dos en el ejército. Amén. Yo estudiaba enfermería por parte del ejército, becada, y también estaba asignada a la farmacia del hospital militar. Oh, wow. Por eso es que yo sé de farmacia, yo sabía ya desde antes de venir aquí y trabajar en Walgreens, yo ya sabía de farmacia. Amén. Entonces, pues, doy gracias al Señor por todas las cosas que uno pasa en la vida y lo que uno aprende, porque uno nunca sabe de qué manera en el futuro tú lo vas a usar. Así es. Y yo soy del tipo de persona que cuando yo aprendo algo, o lo aprendo bien o no lo aprendo. Porque yo no sé hacer, como digo yo, porquería. O lo haces bien o no lo hagas. Más cuando yo vengo a Cristo,
todavía peor, soy más picky, porque o lo hago lo mejor que yo pueda, con todo el amor, con toda la pasión, como para el Señor. Amén. That's the kind of person I am. ¿Usted me entiende? Entonces, pues, nosotros éramos militares los dos. La guerra de Nicaragua, la guerra civil pasó cuando los sandinistas tomaron Nicaragua y todos tuvimos que salir huyendo. Eso fue algo muy triste, especialmente cuando me despedí de mi padre. Mi padre no quería darme la bendición, que en aquel tiempo no era cristiana, no conocía a Cristo, no me gustaba ese muñeco clavado en la cruz, todo lleno de sangre. No, para mí era Santa Marta y solamente. ¿Usted me entiende? Entonces, yo quería que mi padre me bendijera y él no quería. Yo me vine llorando cuando dejé a mi padre sentado en la casa, porque nunca más lo volví a ver. Nunca más volví a ver a mi padre. Usted ve, y para mi padre yo era como la niña de sus ojos. Usted ve, y mi madre pues tenía puestas muchas esperanzas en mí, en el futuro que yo anhelaba, y ayudaba yo mucho a mi madre, a mi casa, a mi padre. Era una bendición muy linda para la vida de mi familia. Pero aún así tuve que salir dejando todo atrás, todo. Y todo es todo. No sabía lo que me iba a enfrentar, no sabíamos los retos que íbamos a tomar. Solo sé que salimos sin rumbo hacia a Honduras para ver si nos dejaban pasar. Pero como éramos militares, si nos agarraban a la guardia, nos iba a desbaratar la vida. La guerra estuvo muy fuerte y en la carretera se encontraban los muertos, los hombres, los soldados, todo el mundo. Jovencito, gloria a Jesús, era uno tras otro, era bien terrible. Y fue mucho temor el que nosotros teníamos cuando llegamos a la frontera de Honduras. Pastora, los hondureños no nos quieren recibir. Tuvimos que regresarnos. El papá de mi esposo le había dado una van para que nos fuéramos ahí y luego con su hermano ahí, cuando ya llegáramos y cruzáramos la frontera, él se iba a regresar. Pero guess what? Nos llevó tierra adentro, como yo digo, por las montañas. Nos dejaron en una hacienda, yo me recuerdo muy bien. Venía embarazada de mi hija Marianne, la única hija que el Señor me permitió tener. Y nos dejaron ahí y comenzó una lluvia torrencial. Pero ayúdeme a decir, pastora, torrencial. Torrencial. Fuertísima, con rayos, truenos, centellas, relámpagos y todo lo demás. Wow. Y dormimos sentados en una silla. Y yo embarazada, hermana, bien incómoda, con toda la ansiedad, con toda la presión arriba. Usted ve, no sabía que nos iba, el siguiente paso, cuál iba a ser. Pero cuando ya eran around las 4 de la mañana, el pastor me dijo, vámonos, vamos a caminar. Y subimos con todo el lodo arriba y las corrientes por las montañas bajando y subiendo. Subimos todas esas montañas hasta llegar al río Guasaule, que era el río de Honduras, que separaba Nicaragua de Honduras. Ese río me llegó hasta aquí. No me ahogué porque fue Dios muy grande. Yo traía a mi hijo David, que estaba baby, en mis brazos. Y el pastor traía las maletas, una maleta que traíamos, un bolso, el bolso del niño. No me pregunte cómo pasamos. Solo sé que pasamos, pero antes a algún Dios nos teníamos que encomendar. Y nos encomendamos a Dios. Solo le pedimos que nos ayudara a llegar. Y caminamos después que pasamos ese río de que estaba crecido por la lluvia torrencial que había habido la noche anterior. Cruzamos el río y comenzamos a caminar y a caminar y a caminar hasta las 8 de la mañana, que llegamos a un pueblo que se llama Guataule. Ahora no sé cómo se llamará, pero recuerdo el nombre de ese pueblo. Y yo caí sentada en una acera
y tenía mis piernas tan enormes que parecían piernas como de elefante. Yo lloraba todos los días de mi vida porque anhelaba a mi madre, anhelaba a mi casa, quería a mi familia. Wow. ¿Usted me entiende? Tremendo. Fue bien duro. ¿Y usted era la única hija? Éramos dos, mi hermana, la que usted conoció, y yo. Oh, wow. Pero para mi madre, pues, era alguien muy amada. Sí, amén, claro. ¿Usted me entiende? Era la que le ayudaba desde que estaba niña. Mi madre es una mujer de alta costura. Yo aprendí mucho con mi madre, ayudándole a hacer los orles de los vestidos que ella cosía, a hacer flores, a hacer tantas cosas. Era su mano derecha en el negocio. Y le doy gracias al Señor porque todo lo que uno aprende después lo usa. Amén. Y yo también extrañaba a mi madre, a mi padre. Pero damos gracias a Dios porque llegamos a Honduras. No nos recibieron tan bien. Fuimos como inmigrantes en un país centroamericano. Wow. Nos trataban, como yo digo, de la patada. Y tuvimos que emigrar entonces para Guatemala. Y ahí en Guatemala, cuando llegamos, los militares nos dieron refugio en el cuartel Justo Rufino Barrio. Eso era como este edificio y todo lleno de ladrillos de esos chiltepes, hasta la mitad que entraba un frío, porque en Guatemala hace mucho frío, y más la época en que nosotros llegamos. ¿Qué pasó? Yo ya estaba embarazada de mi niña Marianne y estaba tan débil, tan enferma, que en una ocasión me llevaron al hospital militar, de ahí de los mismos militares nos llevaron al hospital militar. Cuando estamos ahí en el hospital militar, yo no quería salir. ¿Por qué usted cree que yo no quería salir? La cuidaban bien, Porque me cuidaban la nutrían. y porque me daban de comer, hermano. Todo el dinero que nosotros llevábamos, alrededor de $5,000, en el camino se fue quedando porque a todo el mundo tenía que darle uno. Usted ve, estuvimos en un hotel, inconscientemente, sin pensarlo, nos quedamos en un hotel y en el hotel se quedó el resto del dinero. Entonces después tuvimos que ir a ese refugio y ahí lo que nos daban eran café negro en la mañana con frijoles cocidos de la olla y tortilla. Al mediodía un caldo de res que era más agua que otra cosa, pero ponían bastante carne. Y al pastor, como le gusta la cocina, tuvimos que comprar una hornillita y una ollita. Y pues él comprábamos cebolla y esa carne la comíamos de diferente manera, estilo taco. Usted ve, era muy triste, muy difícil. Ahí tuve mi bebé. Ahí nació Marianne, fue la primera niña nicaragüense refugiada que nació en Guatemala. Wow. Y le llovieron regalos de todos lados. Fue una bendición muy grande el que ella naciera en ese lugar porque era la niña mimada de todos los refugiados nicaragüenses. ¿Usted me entiende? Pero para luego salir para Estados Unidos también fue, primero se vino el pastor, luego me vine yo, y verdaderamente que solamente la mano de Dios me trajo a este lugar en Guatemala. Yo fui a una iglesia de los Jesus Only, ¿cómo se llama? La iglesia de Jesucristo. Ajá. Y porque me invitaron, una hermana o una compañera nicaragüense se iba a bautizar ese día y me invitó para que fuera y yo fui. Y cuando yo llegué a esa iglesia, sentí algo tan lindo dentro de mí y solo lo que hacía era llorar y llorar demasiado. No entendía lo que estaba pasando porque yo le digo que yo no sabía nada de Cristo, pero cuando yo estuve en Nicaragua en el 1975, que salió el movimiento carismático, ahí fue por primera vez donde yo leí la Biblia latinoamericana. Amén. Y hacíamos retiro, la juventud carismática. ¿Qué pasa? El Señor me bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Y pone dones en mi vida. Y me habla con voz audible, hermano. Wow.
con voz audible que rechinaban en mis oídos, y él me decía, yo soy tu luz. Aleluya. Y me lo dijo 3 veces, y la última vez me lo dijo ahí con fuerza, yo soy tu luz. Y yo pensaba que era la Virgen María, porque en los carismáticos se hablaba de la Virgen María. Pero viví esa experiencia. Después de esa experiencia, en el hospital donde yo trabajaba, a todo el mundo, por todos los enfermos, yo oraba y los enfermos se sanaban. Gloria a Dios, aleluya. Incluso para el movimiento carismático yo llevé mucha gente. ¿Te ves? Y le doy gracias al Señor, porque aunque no entendía mucho la palabra, pero no sé, me sentía feliz al leerla. Cuando estoy en Guatemala, amén, que voy a esa iglesia y yo decía que mi amiga era una hipócrita. Mira, este es un hipócrita, y a lo mejor ni de cristiana de verdad. Y yo decía que antes, cuando estaba en Nicaragua, que yo era la niña WhatsApp, ¿usted me entiende? Yo decía, estos pastores, y pasaba por el medio de la iglesia, cuando íbamos para la universidad a pedir ray, porque eso era fun para nosotros. Yo decía, estos pastores que siempre están hablando de los diezmos, bien que ellos se los cogen y todo. Pero yo no sabía lo que yo hablaba. ¿Usted me entiende? Wow. Cuando yo estoy en esa iglesia, que el Señor toca mi vida de una manera sobrenatural. Por eso es que yo siempre insisto en lo sobrenatural de Dios, porque yo conocía a un Dios sobrenatural. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Y cuando hacen el llamado, yo sentí que yo caminé, pero yo sentía que mis pies eran ruedas y salí como una bala disparada al altar. Y cuando estoy en el altar, eso era llora y llora y llora y llora. Yo me recuerdo que el senior pastor de ahí, él me tomó de las manos y me levantó, y él comenzó a derramar aceite sobre mi cabeza, como cuando te están ungiendo para un ministerio. Amén. Asimismo, él agarró el cuerno de aceite, lo derramó sobre mi cabeza, y aquel aceite todo caía, me hizo aquí en los lóbulos, oró por mis rodillas, oró por mis pies. Yo no sabía ni lo que estaba pasando. Yo lo único que sé es que cuando salí de ahí, entonces yo parecía una pluma. Se me había acabado el llanto, porque mi esposo se había venido primero para Estados Unidos, y yo me quedé muy triste y muy sola. Yo pensé que él me iba a dejar. Yo digo, no, allá él se va a enamorar, como los cuentos, ¿verdad? Las novelas. Allá se va a enamorar de una gringa. Yo ni conocía, no había tiempo para googlear en ese tiempo. No había teléfono. No había teléfono. ¿Usted me entiende? Pues y entonces no sabía. Ya yo lo daba por hecho de que yo lo iba a perder. Y yo lloraba día tras día, y lloraba por mi madre, lloraba por mis padres, mi familia, y lloraba por el hermano de Río. Ya tenía yo 2 niños. Cuando nació Marianne, gloria a Jesús, tampoco quería salir del hospital, pero ahí pues todo el mundo nos recibió muy bien. Ya cuando tuve esa experiencia con el Señor, ya mi vida fue cambiando diferente. Usted ve, era como que si me sentía fuerte, como que podía sobrellevar las cosas. Algo entró en mí tan grande, tan y tan grande, Aleluya. que yo, a pesar que era tan chiquita y tan flaquita que estaba, porque era menos de 90 libras en ese tiempo, Wow. después del embarazo. ¿Usted me entiende? Pasábamos escasez, pasé hambre y pasé humillación, claro que las pasé. Pero ¿sabe qué? Me puse a trabajar en una farmacia y me dieron trabajo, y gracias por el conocimiento que yo tenía, porque era yo medical assistant para ese tiempo, también ya había terminado y estaba bien adelantada en la carrera de enfermería, ya para terminar, gloria a Dios, y le doy gracias al Señor, porque todo el conocimiento que yo adquirí lo pude utilizar en Guatemala. Me dieron un buen empleo en la farmacia, a tal extremo que yo podía curar a las personas que llegaban con heridas o lastimadas, y también inyectaba a las personas o le ponía IV, porque yo sé compound IV, yo sé todo lo que es el compound, todo, yo sé compound medicine y sé compound IV también. Entonces pues
y me daban la oportunidad de que ellos me ponían un precio para cobrar, pero entonces el precio de la medicina ellos lo descontaban y el otro me lo daban. Y con eso yo le podía también comprar leche a mis hijas, pañales, que las mediecitas costaban 35 centavos, porque el quetzal estaba a la par del dólar. Amén. Hasta que yo vine a tener esa experiencia linda con el Señor, yo pude saber cómo enfrentar las adversidades. Amén. Él fue el que vino a marcar la diferencia. Él fue el que marcó la diferencia, porque yo ya sabía que yo no estaba sola. Yo escuchaba las predicaciones y yo iba a la oración. Aleluya. Mire, todos los días a las 9 de la mañana yo estaba en el templo para la oración. Y yo ayudaba a la pastora que vivía en la parte alta de la iglesia, en el corredor, había un segundo piso. Y yo le ayudaba a la pastora Lupita, mexicana, y el pastor era mexicano. Y el señor pastor era guatemalteco. ¿Y sabe qué? A las 3 de la tarde yo estaba en la oración otra vez. Y cuando había culto, también estaba en el culto. Y yo estaba muy receptiva a la palabra todo el tiempo. Entonces la palabra a mí me enseña que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Imagínense usted si todo el tiempo estaba comiendo palabra y estaba buscando el rostro del Señor, pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole fortaleza, pidiéndole ayuda. En ese tiempo es que yo pude ser fortalecida y pude saber cómo enfrentar la adversidad. Amén. Ya no tenía temor. Amén. Al futuro. Amén. Usted me entiende, porque me habían dicho que el Señor estaba conmigo como poderoso gigante. Esa era ya otra Juanita. Aleluya. Ya no era la Juanita que el pastor había dejado, con permiso, gloria a Jesús. Ya no era la Juanita que el pastor había dejado, gloria a Dios, sino que ya era una mujer diferente, con una experiencia diferente, gloria a Jesús. Perdone, gloria a Dios. Entonces pues yo pude y supe cómo hacerlo. Y en ese tiempo fue el tiempo más duro para mí después de esa experiencia en Cristo. El enemigo no se quedó tranquilo. En muchas ocasiones y le voy a decir, cuando hubieron momentos que todavía el pastor Berrigo estaba deseando venir a Estados Unidos, yo recuerdo que había una señora que jugaba la ouija. Y dice, vamos a jugar la ouija para saber cuándo vas a poder llegar a Estados Unidos. Y él me llevaba con él para yo a ver qué decía la ouija. Y cada vez que yo estaba ahí decía, la misma ouija decía, aquí no puedo hacer nada porque hay alguien que me lo está impidiendo. Porque yo ya tenía el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Usted me entiende? Sí, amén. Y la misma palabra nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahorita en la iglesia estoy precisamente entrando a lo que va a ser el mover del Espíritu Santo. Amén. Pero como los discípulos de Jesús no entendían las enseñanzas del Señor, no sabían, o sea, ellos miraban los milagros, pero y no los podían entender y comprender, porque ellos mismos no los podían vivir, porque no tenían la llenura del Espíritu Santo. Así mismo es. Por eso es tan importante y necesario en estos tiempos la llenura del Espíritu Santo. Sí, amén. Y al escucharla hablar, pastora, se me venía a mente Abraham. Cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, cómo él se sentiría en ese momento también, pero creyéndole a Dios. Y a lo mejor ustedes sin darse cuenta, porque la palabra nos dice, ¿verdad?, que todos nuestros pasos son dirigidos por Dios. Amén. ¿Y cuántas veces atravesamos por diversas situaciones, diversas pruebas, diversas luchas, sin darnos cuenta que es Dios dirigiendo nuestros pasos? Porque cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito. Tú has nacido con un propósito, nosotras hemos nacido con un propósito. Y aunque a veces no entendemos los propósitos de Dios, pero los propósitos de Dios en nuestras vidas se van a cumplir cuando Él quiere, aunque nosotros no lo entendamos y
muchas veces decimos, Señor, Nos resistimos. o nos resistimos, no entiendo cuál es mi propósito, qué es lo que tú quieres hacer. Bueno, el Señor nos va a dirigir hacia ese propósito. Pero vamos a un corte comercial. Tenemos un video en el cual vamos a gozarnos y luego volvemos en unos minutitos. Bendiciones.